La libertad en la Edad Media era un privilegio. Los nobles y los comerciantes, además de ser los únicos seres libres, eran los dueños de sus sirvientes y de los campesinos que trabajaban en sus tierras. Los únicos que gozaban de la libertad, sin ser nobles o ricos, eran los constructores, palabra que en francés arcaico traduce masón. El rey francés Luis IX ordenó en el año 1240 dar ciertas prebendas a los masones, como permitirles el desplazamiento entre una ciudad y otra, rebajarles impuestos y otra serie de ventajas, así que los constructores los llamó francmasones, es decir, constructores libres. En los años del oscurantismo, un grupo de hombres perseguidos por la monarquía se reunió a trabajar en secreto. Estos hombres, sabios y poderosos, se convirtieron en una amenaza para los reyes y papas. Se trataba de los míticos caballeros templarios, quienes escapando de la hoguera y la tortura se mezclaron con los francmasones, dando origen a una nueva orden misteriosa y secreta. Esta sociedad aún existe, es la masonería. Sobre la masonería se han hecho un sinnúmero de especulaciones. Se dice que es una secta religiosa, que en sus rituales se adoran dioses propios que nadie conoce. Otros miran a los masones como una corriente filantrópica, pero la gran mayoría no sabe exactamente qué es, a qué se dedica y qué busca. Es una institución, ¿sí?, que tiene como por objetivo hacer crecer al ser humano en toda su dimensión moral, física, intelectual, espiritual. Pero tengo que aclarar que no es una secta, en el concepto de que no está casada con algún principio, con algún concepto, es de origen absolutamente universal. O sea, en el seno de la masonería hay personas de diferentes religiones, cristiana, islámica, indígena, ¿sí?, porque no tiene una connotación sectaria. Su base principal es la tolerancia y la universalidad, es eminentemente universal. Una asociación de hombres libres y de buenas costumbres que buscan el perfeccionamiento moral de la humanidad. Es un sistema de símbolos y cada símbolo representa una virtud. Y la virtud evidentemente es aquella parte que nos hace crecer como seres humanos. La razón de ser original de la masonería ha desaparecido. Y eso es lo que explica un poco su evolución y su cambio de perfil. Pero sigue siendo una forma de sociabilidad. Una forma de sociabilidad que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad en los últimos 200 años. Pero ¿por qué después de tantos siglos continúan aislados ante ese mundo que llaman profano? Es que durante muchos años, diríamos casi siglos, la masonería ha venido siendo perseguida por distintas entidades del mundo profano. Entonces, una de las maneras de protegerse contra la persecución y mantener nuestra libertad de conciencia y poder dar nuestras ideas, trabajar nuestras ideas, es a través del secreto. Entonces, no revelando nuestra condición de masones, manteniendo una discreción acerca de los demás que pertenecen a la institución y manteniendo una discreción alrededor de lo que se hace en logia. La masonería es secreta porque representa la dimensión interior del ser humano a nivel filosófico. O sea, hay un secreto filosófico, un secreto intelectual y un secreto físico. A nivel filosófico porque representa lo interior del ser humano, la búsqueda de la esencia del ser humano. Y secreto viene de sacro, de sagrado, de algo profundo. Es discreta porque la masonería ha sido perseguida en diferentes lugares del mundo, ¿sí?, por no tener una idea concreta de la masonería. Entonces nosotros no decimos quiénes son masones. Entonces en ese sentido es discreta, ¿sí? Pero quiero que me entienda el concepto de secreto como algo profundo, interior, en el sentido filosófico. Y porque es de grados, o sea, tiene elementos de graduación, o sea, de crecimiento, y el que está más arriba, ¿sí?, sabe lo que está más abajo, pero el que está más abajo tal vez no sabe lo que está más arriba, como un rompecabezas que se va armando. La masonería no es un ente proselitista, entonces no se está diciendo quién es masón. Eso es algo que uno lleva por dentro
De la misma manera que uno puede llevar una religión y yo no estoy diciendo a los cuatro vientos a qué religión pertenezco. En el momento en que es oportuno decirlo, se dice, y en el momento en que es oportuno, se calla. El secreto masónico es un símbolo también. Tomado como símbolo, significa que uno tiene que ser muy prudente y expresar ante las demás personas lo que es propio para la circunstancia, no perjudica a nadie, contribuye más bien al desarrollo de una situación en forma positiva para todos. Nosotros no tenemos, podríamos decir, secretos o cosas que pudieran llegar a no tener una perfecta conceptualización en el diario vivir o en lo que nosotros denominamos el mundo profano. Quien maneja en forma privada, con sigilo y con reserva, sus propios actos, pues yo creo que tiene una posibilidad de acción mucho mayor frente al mundo exterior. Pero nuestros secretos no implican en modo alguno o en manera alguna, como muchas personas quizás lo hayan pensado, que tengamos cosas extrañas, raras o que pugnen con la ética y con los más elevados principios de la moral. Cuando los masones se reúnen, lo hacen en logias, allí abrigados por las paredes de un templo que cada una de estas logias posee, exponen sus pensamientos y trabajan en sus temas. La logia es una asociación de hermanos que tienen una identidad común, que se reúnen de acuerdo a un programa que previamente se ha establecido, con el objeto de llevar a cabo dentro de ella trabajos de diferente índole, unos estrictamente filosóficos, masónicos podríamos decir, que tienen que ver con lo que son el ideario fundamental de la masonería dentro de sus grados fundamentales. Otros trabajos que puede llevarse a cabo dentro de una logia son trabajos que podríamos decir de corte académico, de corte institucional, y podríamos decir en términos más globales que es una asociación, una pequeña célula, para poder trascender de alguna manera hacia la colectividad y de esa manera cumplir la misión fundamental, que como se lo dije en un principio, es buscar el perfeccionamiento moral de la humanidad dentro de un ambiente de libertad, igualdad, fraternidad y sobre todo de una absoluta tolerancia en donde puedan comulgar diferentes ideologías políticas, así como diferentes idearios de carácter religioso. Lo que es importante es entender que lo que se hace en una logia es en pro del desarrollo individual de sus miembros. Muy rara vez se tocan temas de política y si se tocan es buscando una comprensión más profunda del mundo que nos rodea, de tal manera que los miembros individualmente considerados puedan adoptar posiciones políticas más sabias y más profundas en la sociedad profana. Si eso está claro, ese secreto de la deliberación en logia no tiene ningún problema. Cuando los templarios se mezclaron con los albañiles, se apropiaron de sus herramientas y las convirtieron en sus símbolos. De esta manera la escuadra y el compás dejaron de ser unos elementos más de trabajo para convertirse en símbolos de su forma de pensar. Los elementos masónicos son símbolos o son la voz silente de la masonería que enseña a través de esos símbolos. Por ejemplo, el compás, ¿sí?, puede representar lo trascendente, lo esencial. La escuadra puede representar lo material, la razón como materia y la verdad del compás como esencia. Entonces, que esté el compás con la escuadra significa un equilibrio entre el mundo trascendente y el mundo no trascendente. La combinación de esos dos instrumentos, la escuadra y el compás, le pueden permitir perfectamente al artesano, al arquitecto, a quien está elaborando un trazo, aproximarse a la perfección con el manejo del mismo. Entre otras cosas, se ha llegado a establecer y a decir, por ejemplo, que el compás está girando y equivale a una de las virtudes fundamentales del ser humano, como lo puede ser la inteligencia, y la escuadra podríamos asimilarla de alguna manera a la rectitud, que está mirando precisamente la rectitud de cada uno de los actos del hombre.
El trabajo que los masones hacen en sus logias se lleva a la práctica en el mundo exterior. Sin saberlo, muchos de nosotros hemos pertenecido directa o indirectamente a instituciones creadas por los masones y organismos que son de gran importancia para la humanidad. Nacieron en el seno de una logia. En la Revolución Francesa, en la independencia de Norteamérica, en la creación de organismos como la ONU, la OTAN o la Unión Europea, se encuentran claros vestigios de presencia masónica. Esta influencia hace pensar en la masonería como un complot para crear un nuevo orden mundial. Sí fue un complot. Y construyo esta frase en pasado porque es evidente que se organiza en el siglo XIX a la manera de sociedad secreta para complotar por el establecimiento de las ideas republicanas. Es muy claro que sí. De allí se deriva un imaginario, ya para el siglo XX, de que todo se explica a través del complot y que detrás de todos los hechos existe un grupo de personas que están complotando y calculando qué va a hacerse y cómo se va a funcionar, y como si 4 o 5 personas manejaran a través de una tramoya el funcionamiento de las naciones. Realmente eso en el siglo XX no existe. En sentido estricto, el masón no conspira contra nadie. Han conspirado contra nosotros. La masonería sería un complot contra lo que no deje progresar al ser humano. Me explico. Por ejemplo, si hay hermanos nuestros que son científicos, entonces la masonería les aporta ciertos valores humanos para que esa ciencia no esté en contra de contaminar o dañar. Entonces es un complot contra cualquier ambiente oscurantista. La masonería es una instancia de creación cultural, básicamente. Entonces, en forma indirecta, ha preparado las mentes de las personas para el advenimiento de entidades o instituciones que hoy en día son consideradas benéficas, pero directamente no ha impuesto ninguna de esas instituciones ni la ha diseñado. Nosotros buscamos, ojalá, que nuestros hombres estén dirigiendo las altas esferas del Estado, las altas esferas del Poder Judicial, pero con un sentido constructivo. ¿Cuál es el sentido constructivo? De beneficio de la colectividad, de beneficio de la humanidad, y que todos los días podamos avanzar un poco más allá. Existen muchos personajes famosos que han sido masones. Sin saberlo, hemos estudiado sus vidas, sus obras. Su papel en las artes, la ciencia y la política ha sido decisivo. Personajes como Franz Liszt, George Washington, Rudyard Kipling y Henry Ford son un ejemplo de ello. Mencionemos un pensador, un filósofo de la calidad de Goethe en Alemania. Sin lugar a dudas, uno de los genios más grandes que ha dado la humanidad. Y es uno de los claros exponentes de la masonería. Por ejemplo, en Alemania le destaco esa personalidad. ¿Y qué no decir de otro ilustre alemán o austroalemán, si la expresión, si no estoy muy equivocado, como fue Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los grandes genios de la música, masón confeso? Muchas de las obras de Mozart fueron hechas precisamente inspirado en los rituales masónicos, y la más conocida de todas es la flauta mágica, precisamente. Dentro de esa enorme composición musical y espiritual de Mozart, tuvo cabida precisamente la masonería, y él hizo diferentes tipos de obras para cada uno de los actos fundamentales de la masonería, nuestras tenidas fúnebres. Bolívar, realmente el único americano que es miembro de una logia masónica antes de la independencia es Bolívar. Simón Bolívar, siendo muy joven, pasa por París y es recibida en una logia de París. Además de estos dos, es un absurdo mencionar a otro hombre extraordinario, como lo fue sin lugar a dudas el más grande físico de este siglo que termina, Albert Einstein. También perteneció a la orden masónica. Los derechos del hombre los trajo por primera vez a América un masón, fue Antonio Nariño, y Antonio Nariño sufrió cárcel por eso. Otro músico que puedo destacarle, Joseph Haydn, otro gran maestro precisamente alemán,
que perteneció a la orden masónica. Y en el orden político, la gran mayoría de presidentes de muchos países, de grandes potencias, como lo fue en los Estados Unidos, la gran mayoría de sus presidentes, pero destaquemos en este momento, por ejemplo, a Franklin Delano Roosevelt, José Martí, el apóstol de la independencia cubana, perteneció a la masonería, como lo perteneció Maceo también allá. Y destaquemos también a ese gran hombre que fue Salvador Allende, un hombre de un ideario filosófico muy comprometido con los conceptos precisamente del bienestar social de la humanidad. Se me ocurre recordar en este momento en Argentina, aquel famoso escritor argentino Domingo Faustino de Sarmiento, también perteneció a la masonería. En Ecuador, Eloy Alfaro. Es decir, son múltiples los hombres de destacados valores intelectuales y morales y políticos que han pertenecido a la orden masónica. La masonería es exclusiva para los hombres. Las mujeres solo pueden asistir a unas reuniones llamadas tenidas blancas. Pero hace más de 100 años nació una vertiente llamada el derecho humano, que abrió sus puertas para que las mujeres ingresaran a la orden. A pesar de que en Latinoamérica y otros continentes existen desde hace muchos años logias mixtas, la vertiente dominante de la masonería, de influencia anglosajona, no reconoce a la masonería mixta ni a la masonería femenina. Las califica como ilegítimas. La no aceptación de la mujer en muchos casos no se debe a la existencia de una idea de que la mujer es inferior. Si bien en el grueso del público puede haber esas nociones, entre los masones puede ser inexacto aplicar eso en forma tajante. El ritual masónico es considerado por algunos masones como un ritual eminentemente solar y por lo tanto masculino. Tenemos una serie de principios básicos o fundamentales que denominamos antiguos linderos o LACMAR del idioma inglés, que quieren significar unos linderos que no pueden ser inviolables de una parte y que constituyen la base fundamental de la masonería. Uno de esos principios estableció que a la masonería no pueden ingresar las mujeres. La masonería mixta existe fuera de Colombia desde hace mucho más tiempo, existe desde hace más de 100 años en Francia, y hay unas logias pioneras mixtas en América Latina que datan de inclusive hace más de 100 años, alrededor de 120, 130 años hubo unas logias mixtas en Uruguay y en Argentina. Solamente hasta este siglo y a mediados del siglo XX que está culminando, podríamos decir que la mujer ha adquirido la plenitud de sus derechos en lo que es la civilización del mundo occidental. Entonces, acorde con ello, remontémonos 200, 300 años hacia el pasado. La mujer siempre estaba sometida en una o en otra forma a la potestad de sus padres o a la potestad de sus esposos. Uno tiene que darle prioridades a ciertos momentos en la vida, y mientras que los hijos estuvieron pequeños no ingrese a la masonería. A medida que los hijos van creciendo, uno tiene tiempo de dedicarse a sí mismo. Entonces, ese es un tiempo que le dedico a mi progreso personal, y obviamente ellos también usufructúan porque ellos ven los beneficios de la masonería en la educación, en el ambiente de la casa, entonces no hay de qué quejarse. Para mí la masonería ha sido el camino desde muy niña, en donde fui muy resistente a aceptar dogmas y a aceptar imposiciones, de tal manera que yo siempre pensé que la masonería era mi camino. Las mujeres y los hombres ahí en este caso estamos tratados en igualdad. En algunas logias masculinas existe lo que es la paramasonería femenina, que eso ya es distinto. En logias masculinas donde no se admiten a las mujeres, hay unos grupos femeninos que hacen labores sociales, que hacen obras de caridad, pero no participan de los rituales. En cambio, en la masonería mixta se participa del ritual a igualdad con los hombres. Los mitos que se tejen alrededor de la masonería han generado el rechazo de muchos. A través de la historia, los masones han sido perseguidos y torturados.
Desde sus orígenes más remotos, la masonería ha sido víctima de la persecución. Religiones intolerantes, grupos políticos, gobiernos totalitarios han hostigado a la masonería, llegando incluso a eliminar y torturar a muchos de sus miembros. ¿Quiénes están en contra de la masonería? ¿Qué es lo que se teme de ella? Existen grupos, agrupaciones de personas que están muy temerosas de que la masonería esté desarrollando actividades perjudiciales para la sociedad. Y al tener estos temores, generan una paranoia, un delirio de persecución y la emprenden contra la masonería. En los países llamados latinos de alta influencia católica o en algunos países de influencia comunista muy fuerte, la masonería ha sido perseguida porque se ha creado dentro de la cultura del país una serie de reticencias frente a la libertad de pensamiento preconizada por la masonería. Entonces, para que la cultura cambie, para que sea aceptada la libertad de conciencia en forma plena, se necesita una evolución muy prolongada. La gran mayoría de las situaciones se han dado por problemas de discrepancias de concepto y de intolerancia de parte de las organizaciones no masónicas que temen que la masonería esté fomentando su destrucción. En ciertos casos, estos temores sí han tenido fundamento, pues algunas logias se han involucrado en temas exclusivos de los gobiernos. Recuerdo muy bien un dossier que publicó la revista Nouvel Observateur en Francia en el año 85. Un dossier de una investigación muy profunda mostrando cómo la masonería francesa, a través del presidente de Francia, Mitterrand, tenía una presencia muy grande en organismos internacionales. Y fundamentalmente en organismos que controlaban energía atómica y todo lo que está alrededor de ese, tanto comercio de armas sofisticado como de alta tecnología. Por ejemplo, es un pequeño ejemplo. Otro ejemplo que uno puede colocar, que puede citar, es el escándalo del Banco Ambrosiano y el caso de Gelli, este banquero que termina muy mal, y todos los escándalos que hay asociados a esto. Aparece una logia masónica llamada la Logia P2 italiana, con unos fuertes lazos con logias latinoamericanas. Y allí se encuentra también de manera accidental, por el escándalo asociado a los crímenes que están asociados a este escándalo, como al escándalo financiero mismo, encuentra uno allí una participación de la logia masónica que le hace a uno sospechar que el poder de la masonería sigue siendo muy grande, o de pronto inclusive es más grande que el siglo XIX, pero con un perfil distinto. La Iglesia Católica siempre ha visto a la masonería como un enemigo, como un ente que se opone a sus dogmas. La persecución contra los masones ha sido frecuente. Este enfrentamiento entre la Iglesia y la masonería aún no ha terminado. La Iglesia Católica se sintió atacada desde hace mucho tiempo por cualquier institución que cuestionara el predominio absoluto que tenía. Y así fue como atacó la masonería, atacó el liberalismo, la ideología liberal, atacó cualquier entidad o cualquier grupo religioso que por cualquier razón que fuera pareciera desbancarla de su posición de predominio. Pero una de las razones principales es la universalidad de la masonería. O sea, por universal en el concepto religioso, la masonería es absolutamente ecuménica. O sea, admite en su seno a todas las personas de todas las creencias. Es más, no le interesa si las tienes. Parece que a la Iglesia en otras épocas no le gustaba ese punto, y por ahí comenzaron los problemas con la Iglesia católica, apostólica y romana, más no con otros credos cristianos. La masonería no tiene dogmas. No aceptamos dogmas de ninguna naturaleza. El único dogma que nosotros tenemos es la razón, el raciocinio, la mente razonadora. Y cuando yo empiezo a pensar y empiezo a mirar filosofías de otras partes, empiezo a analizar otras cosas, los dogmas se me caen, ya no los puedo admitir. Mi razón no admite eso. La Iglesia no puede aceptar, ni ninguna religión, óigalo bien, ninguna religión acepta que se le caigan sus dogmas.
religión que pierda sus dogmas, religión que se acaba, sencillamente. Entonces la Iglesia, particularmente la Iglesia Católica, no puede aceptarnos desde ese punto de vista tampoco. La cruzada de la Iglesia Católica contra la masonería es muy efectiva, fundamentalmente a través de los sermones, y la utilización del púlpito es de una eficacia impresionante en acorralarle y quitarle espacio político a la masonería. Es de mucha importancia. Es la primera persecución y coloca a la masonería en una situación defensiva. Es la masonería en la que tienen que entrar a explicar que no hay ritos satánicos, que no son ateos, que no son anticatólicos, que una cosa es ser masón y otra cosa es las creencias religiosas. Yo creo que la forma como se le persiguió no fue la forma más cristiana y evangélica que digamos, hasta el punto de tratar de suprimirlos quitándole la vida. Eso me parece que en ningún momento se justifica, pero creo que también dieron motivos al pasar. La Iglesia nunca ha estado en contra de la razón. Del exceso de la razón, sí. Porque es que cuando yo creo que tengo la verdad, el otro tiene la mentira y yo tengo la posibilidad de imponerme a él, bien sea o por la razón o por la fuerza. Ese es el presupuesto básico que se manejaba en esa época. Si tú no estás conmigo, están contra mí, entonces la única solución es suprimirlo. Somos librepensadores. Aquí admitimos a hombres que tengan cualquier religión, no importa cuál. Que tengan únicamente, le exigimos, tenga una creencia en Dios. Llámelo como lo llame. La religión católica, que es la que usted dice que nos ataca, ella no puede admitir eso. No admite que nosotros tengamos que se acepten hombres de cualquier religión, porque es que la religión católica dice que es la única verdadera. Para ella no pueden existir otras religiones, y eso no puede ser así. La mentalidad del hombre, la libertad del hombre, debe permitírsele que tenga y piense lo que desee y esté en un sistema religioso o filosófico que desee. En el siglo XVI, en particular la Iglesia Católica en Occidente, proscribió y prohibió todo lo que no estuviera de acuerdo con el dogma confesional precisamente de esta Iglesia. Esa fue quizás una de las razones por las cuales el Papa Clemente XII en 1738 excomulgó a los masones, y esa excomunión no solamente data desde ahí, sino que fue reiterada después por el Papa Benedicto XV y así sucesivamente hasta el Papa, que tenga yo conocimiento, el último fue el Papa León XIII, en donde excomulgan a los masones. ¿Por qué razón? Si uno lee los fundamentos de la primera bula papal que estamos mencionando, por trabajar en secreto y por permitir dentro de sus reuniones personas de diferente credo o diferente idea religiosa. En ese momento quizás se pudo justificar, pero hoy por hoy la misma Iglesia Católica ha evolucionado y los modernos sistemas constitucionales, como es el caso de este país, se han caracterizado precisamente por permitir la libertad conceptual que cada quien tenga de la deidad o de Dios. El problema de la excomunión de los masones era que había mucho católico, incluso sacerdotes, dentro del movimiento masónico, ¿sí? Es decir, que no era, como veíamos, nace dentro de la misma estructura de la Iglesia. Como no lo habían censurado, muchos sacerdotes se identificaban con ese movimiento de libertad, de igualdad, de fraternidad, de crear una humanidad en donde pudiéramos de verdad vivir en tolerancia y respeto, y sobre todo que eso no solo se lo estaban anunciando a los católicos, sino que había un movimiento aperturista también hacia la corriente protestante, que en esa época también, sabemos, a partir de la Reforma, había tenido bastante peso dentro de la misma institución de la Iglesia. Entonces el movimiento masónico se estaba constituyendo de una u otra forma un paso hacia el ecumenismo en esa época que era impensable. Recordemos que en ese momento se está dentro de una mentalidad cerrada en donde fuera de la Iglesia no hay salvación. Los gobiernos totalitarios también declararon una guerra abierta a la masonería. Personajes como Hitler o Francisco Franco torturaron, asesinaron y condenaron al exilio a muchos miembros de la orden. La masonería está de alguna manera en sus principios en contra de lo que es cualquier manifestación de tiranía, ¿sí? De ignorancia y de fanatismo. Entonces, la tiranía se combate de alguna manera buscando
elementos más humanos, ¿sí?, en el progreso político y social, aclarando que la masonería no es política. Y el fanatismo se combate estudiando, generando universidades, generando cultura, y el fanatismo se combate siendo más eclépticos, más tolerantes y más universales, que es lo que nos hace falta. Entonces, en muchas organizaciones políticas, por ser de una idea sectaria o muy rígida en esos conceptos, obviamente que nosotros no gustamos mucho en esas dimensiones. Transcribiendo a Mussolini dijo: el fascismo ha comprometido sus batallas gradualmente. Primero destruyó el bolchevismo, enseguida atacó la masonería, en fin, ha afrontado al régimen liberal. Conforme lo acaba de usted escuchar, lo vuelvo a reiterar, movimientos políticos de ultraderecha han convertido la masonería. Pero no digamos que solamente de ultraderecha, también movimientos de izquierda, porque han visto en la masonería una asociación de hombres que pueden complotar y porque se reúnen en secreto. Obvio que el masón nunca podrá estar de acuerdo con lo que es la intolerancia, ni con el fanatismo religioso ni político. En la España actual, por ejemplo, se sienten todavía algunos rezagos de ese ambiente. Durante muchos años hubo un adoctrinamiento de la infancia y la juventud contra la masonería, y eso ha hecho que en España todavía las logias tengan que ser muy prudentes en sus manifestaciones exteriores, y el masón en España debe conservar su anonimato para protegerse. La masonería está llena de símbolos desconocidos, de letras y figuras de origen milenario, de un lenguaje que solo ellos saben interpretar. Desde sus orígenes los masones han estudiado la numerología y el esoterismo. ¿Qué interés tiene esta orden en este conocimiento tan poco explorado? La masonería es esotérica, enigmática. Símbolos como el sol, la luna, los signos zodiacales están plasmados en las paredes de los templos, y el camino al conocimiento que sigue todo masón está marcado por el estudio del esoterismo. Pero entendamos que el esoterismo, como lo maneja la masonería, tiene una diferencia con el esoterismo como se ha manejado últimamente. Por esoterismo entendemos lo profundo, ¿sí?, lo esencial, ¿sí?, lo que trasciende tiempo, espacio, aquí y ahora, ¿sí? En otras palabras, es lo que busca lo trascendente en el sentido de buscarle el gran significado a la vida. No es un esoterismo que venga emparentado a la superstición, es un esoterismo filosófico que le da un significado mucho más profundo al mismo símbolo. Aclaremos que el símbolo no representa lo que está representando, ¿sí?, porque ya dejaría de ser un símbolo y sería un logotipo o sería un signo. Los símbolos son evocadores de algo mucho más profundo. Indudablemente que no nos podemos alejar de que la masonería es bastante esotérica. Hay que tenerlo en un concepto filosófico muy cierto. De hecho, existen muchas logias y muchos masones que trabajan fundamentalmente en esoterismo, que son bastante esotéricos sus trabajos. Y de ahí encuentra usted una respuesta también a una pregunta que me formuló hace un momento. ¿Por qué la masonería es secreta? ¿Qué implica el esoterismo? Precisamente la introspección del individuo para buscar ese tipo de perfeccionamiento. Y evidentemente existen muchas logias cuyos trabajos son fundamentalmente esotéricos. Creador omnipotente, luz del espíritu universal, el eterno y justo. Estas son algunas formas como los masones llaman al gran arquitecto del universo. Una idea donde confluyen diversas creencias que ha provocado que los profanos piensen en la orden como una religión. La orden de los caballeros templarios, ya le dije, no dependía más que de los papas. Luego era una orden sumisa a la iglesia. Cuando ella se abre, cuando dan la orden de destruirla, que la destruye realmente Felipe IV el Hermoso y el Papa Clemente V, los caballeros huyen. Los caballeros yo diría que abjuran de esa iglesia, pero nunca dejan de ser
de tener un carácter religioso ellos, de tener una creencia en Dios. Y de ahí es donde viene el deísmo y la masonería. Nosotros tenemos que tener una creencia en un ser supremo al cual llamamos el gran arquitecto del universo. Cuando hablamos del gran arquitecto creador del universo, estamos haciendo la referencia fundamental al principio supremo. Dios, en el sentido más conocido en el lenguaje del mundo profano, podríamos decir, es decir, Dios, el principio creador del universo. Lo denominamos gran arquitecto del universo porque, conforme lo podrá usted observar y se podrá mirar con mucho detenimiento en enciclopedias y libros, la masonería se ha ilustrado de símbolos provenientes precisamente de la albañilería y de la construcción. Entonces, de ahí el por qué se denomine el gran arquitecto creador del universo, que ilustra y a cuyo nombre y a cuya gloria realizamos todos los masones nuestros trabajos, nuestras reuniones individuales y particulares, sino también, y además, una manifestación concreta de los actos que llevamos a cabo en nuestra vida diaria. Los masones se encuentran esparcidos por todo el mundo, hablan diversos idiomas y sin embargo pueden entenderse entre sí gracias a un antiguo sistema de símbolos. Este sistema incluye el lenguaje tripunteado, una clave formada por 3 puntos que se encuentra en todos los escritos masónicos. Los 3 puntos de la masonería hacen alusión primero a los principios filosóficos de libertad, igualdad y fraternidad, que ha sido como un eslogan filosófico y de vivencia que nosotros planteamos. Hacen también alusión a las trinidades de todas las antiguas religiones, ¿no? El cristianismo tiene el Padre, Hijo, Espíritu Santo, Osiris, Isis, Horus, Brahma, Vishnu, Shiva de los hindúes, y es la luz, o sea, lo esencial que va de alguna manera piramidalmente hacia lo común y normal. Entonces estos 3 puntos, como usted lo dice, pertenece a un lenguaje cifrado, que nos están recordando también la figura que se desprende de ellos, que es otra figura arquitectónica muy hermosa, un triángulo, que implica necesariamente la perfección y precisamente el que cada uno de nuestros actos sea precisamente para glorificar aquellos aspectos fundamentales del ser humano y en particular, de manera particular, para glorificar al gran arquitecto del universo. Muchos velos hay alrededor de los rituales masónicos. El secreto manejado por los miembros de la orden ha creado un halo de misterio entre los profanos. Entre ellos mismos existen secretos que solo van develando a medida que alcanzan grados más altos. Por eso a nuestras cámaras no les fue permitido grabar ni el más simple de sus rituales. Existen diferentes tipos de ritos. Los más conocidos en el mundo occidental, sin lugar a dudas, son el denominado rito de York y el denominado rito escocés, antiguo y aceptado. Es una forma de ubicarse dentro del templo. Podríamos decir casi que una especie de reglas fundamentales para empezar a elaborar el trabajo. Los rituales que se practican son rituales en donde la interpretación de los símbolos se hace a través de movimientos de las personas, de movimientos del cuerpo de las personas, parlamentos, se dicen cosas. Esos son los rituales. Existen multiplicidad de rituales en masonería. Hasta donde tengo entendido, los diccionarios nos dan cuenta de 99 ritos o más. Un rito es un psicodrama, es una representación de algo, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea, una representación de algo que de alguna manera genera una transferencia en las personas que lo practican. Transferencia es algo que llega a lo profundo. Básicamente los ritos y todo lo que se hace en la masonería obedece a la representación de símbolos que representan ideas que están casadas con la idea de crecer y ser mejores que nosotros mismos. Pero no es un rito como de adoración, como el ritual religioso, que es adorar, pedir. No, es la representación de un psicodrama, del psicodrama humano, básicamente.
Hombres y mujeres encuentran muchas razones para buscar a la masonería y permanecer en ella. Algunos lo hacen por una búsqueda intelectual, otros por influencia de personas cercanas. ¿Cómo logra una orden tan cuestionada seguir atrayendo a sus filas a hombres y mujeres? ¿Qué motiva a sus miembros a continuar en ella? Alrededor de mí encontré muchísima gente a la cual yo le veía unas cualidades morales muy grandes, y lo que tenían en común esas personas era la masonería. Entonces eso me invitó a ingresar a la masonería. Principalmente por un espíritu de búsqueda que tuve desde muy pequeño y que fue cultivado a lo largo de los años gracias a la ayuda de muchas personas que me supieron fomentar ese espíritu, esa curiosidad, tanto intelectual como sensible, artística. Y todo eso confluyó en una vocación masónica muy fuerte. Desde que me conozco, podríamos decir, siempre he sentido un profundo respeto hacia los demás. Y he reclamado para mí, como algo que no permito que se oye o se pretenda derrumbar, mi absoluta libertad de analizarlo todo, de verlo todo y de conceptualizarlo de esa manera. El que desea ser masón golpea. Yo golpeé a la masonería. La masonería me estudió, me analizó y me admitió en sus templos. Ya adentro, conociendo su filosofía, más amor le tengo yo todavía a la masonería. El hecho de crecer internamente, el hecho de también de manejar la razón correctamente y la justicia. Entonces me hizo sentir en un ambiente cómodo para la investigación y el poder compartir con otros precisamente esos conocimientos y esas inquietudes. Por muchos siglos ha perdurado la masonería. Sus ideales de libertad, igualdad y tolerancia se han convertido en principios de los países democráticos. Al parecer, el fin de la masonería todavía se encuentra muy lejano. La masonería es una idea que tendrá vigencia mientras existan seres humanos. Que tenga vigencia no quiere decir que siempre va a haber organizaciones masónicas a mano. Quiere decir que existirá la posibilidad de que alguien asuma la tarea de redescubrir para sí mismo y para su generación la importancia del trabajo masónico. Yo no creo que la masonería se acabe como tal. Puede que tenga unos ciclos donde haya mayor afluencia de personas y otros ciclos donde haya menos, pero esta búsqueda espiritual que todos estamos sintiendo ahorita hace que la masonería tenga muchísima vigencia. Lo que pasa es que no es la única escuela donde se enriquece el espíritu. Hay muchísimas ahorita, pues entonces es una de tantas. Yo no creo por una razón muy elemental y muy sencilla. Yo creo que el hombre, por más de que evolucione la tecnología y el mundo científico avance día a día, la concepción espiritual del hombre tiene que ser todos los días más pujante y más grande. Sí se va a acabar. Ahora hay 4.500 millones de años cuando explote este planeta, cuando se muera, porque el Sol va a volverse una estrella enana y va a explotar, se va a acabar la masonería. Yo no creo que se acabe la inquietud de crecimiento espiritual en el ser humano. Y siempre habrá en este planeta Tierra personas inquietas en ese sentido. Yo personalmente creo que la masonería como movimiento grande que es, tiene sus altibajos. Hay momentos en que tendrá su apogeo, hay momentos en que disminuirá. Yo creo que por ahora no se va a acabar la masonería. Sería demasiado pues pedirme visión de profeta en el sentido malo de la palabra, como visionario, como futurólogo, pretender trazarle un curso a la masonería a largo plazo. Yo creo que hoy está bastante fuerte, extendida por lo menos en América y en Europa. No, ignoro cómo estará en Asia y África, pero hasta donde conozco es un movimiento grande que no creo que se acabe por ahora. La masonería se va a convertir en una especie de club. Sí. La logia masónica termina convirtiendo en un lugar donde la gente se encuentra para charlar entre amigos y amigas
La masonería tiene una influencia muy fuerte en el mundo occidental. En Escandinavia el 40% de su población está vinculada a logias masónicas. En Estados Unidos, la masonería dona fondos al 70% de los hospitales públicos. ¿Cómo influye la masonería en América Latina? La influencia que nosotros proyectamos hacia el mundo externo, por ejemplo en Latinoamérica, es precisamente nuestra visión de que la política sea más humana. Por más humana es más democrática, o que de alguna manera trabaje esencialmente en ambientes de justicia. Indudablemente en Chile la masonería tuvo influencia, primero, en que los exabruptos que se cometieron con la toma del poder violento por parte de la Junta Militar fueran limitados. La Iglesia Católica cumplió funciones a ese nivel. A ver, no siempre para limitar el alcance, pero por lo menos trataron de aliviar en alguna medida, o por lo menos no dejar silenciar los desmanes cometidos, ¿no? La masonería en América Latina está vigente, pero yo creo que sin lugar a dudas debo de destacar de manera muy especial la masonería de los países de vanguardia de América Latina, y me refiero con ello a la masonería en Brasil, por ejemplo. Brasil es de los países que tiene una masonería fuerte, con muchos miembros y realizando ese ideario sociopolítico. Donde hayan masones, ¿sí? Colombia, Brasil, siempre nuestros puntos de vista son por la impecabilidad, por la ética, por buscar lo mejor, ¿sí? Entonces siempre se está influyendo de alguna manera en mejores leyes, en mejores obras sociales. Aconsejamos a nuestros hermanos políticos, no puedo mencionar a ninguno, en buscarle mejores salidas. O sea, un político masón no está solo. Es el más criticado si obra mal, y es el más aconsejado y el más aplaudido si obra bien. Con algunas excepciones, los masones han dejado de ser vistos como unos hombres misteriosos. Es relativamente fácil saber sobre sus logias y sus templos, y su carácter de secreto se ha cambiado por el de discreto. Hoy sus intereses están dirigidos más al bienestar del hombre que a la búsqueda del poder económico y político. El ideal no es que todo el mundo sea masón. Lo importante para la masonería es que exista tolerancia en la sociedad. Si existe la tolerancia, existe la posibilidad de existencia de la masonería, aunque sea en un grupo pequeño, pero no es una idea que sea interesante vender a la gente. Llega a la masonería la persona que quiere trabajar masonería. Yo diría un mundo completamente masónico cuando de alguna manera desaparezcan las fronteras sociales, ¿sí? Los clasismos sociales, cuando hubiese un respeto profundo por la libertad de culto, donde cada uno creyese en lo que creyese fuese respetado, cuando hubiese una democracia o un sistema de gobierno que verdaderamente fuera humanista. Lo que veo, y lo veo muy positivamente, es que en aquellas latitudes, en aquellas naciones, en donde se veía el masón como un ser diabólico, como un ser que llevaba a cabo en sus reuniones rituales sangrientos y monstruosos, la gente ya está empezando a mirar a la masonería desde un punto de vista constructivo. Y el mejor ejemplo son nuestros hombres. Piense usted por un momento en los nombres que les comenté, en la obra de estos filósofos, de estos grandes pensadores que ha tenido la humanidad. Por el contrario, yo creo que la tendencia debe ser a que la masonería se propague. Pues nosotros no estamos propagando dogma de ninguna naturaleza, ni sentimiento religioso alguno. Estamos buscando la prosperidad del ser humano.